patología de rutina, incluso cuando son niños sanos, ¿sí? Ahora vamos a ver qué parásitos son frecuentes en pediatría. Hablamos de dos grupos grandes, chicos. Hablamos de que los parásitos como alta incidencia, como alta frecuencia, vamos a considerar los dos grupos. Los parásitos, que se los va a llamar los protozoarios, y los helmintos, que son los gusanos. Dentro de los protozoarios que vamos a estudiar son las amebas, la Giardia lambia y el Balantidium coli. Y dentro de los helmintos vamos a considerar a las Ascaris lumbricoides, al Enterobius vermicularis, las foncinarias, el Schistosoma manzoni, el Strongyloides stercoralis, el Trichures y las tenis. Cuando ya vamos analizando cada uno de estos parásitos, debemos considerar que la ameba es un parásito de alta infestación y su forma de presentación van a ser el quiste, que se considera la forma infestante, y el trofozoito, que significa la forma patógena. Cuando consideramos el quiste, se considera este parásito muy invasivo y muy agresivo, porque la forma de presentación en su forma infestante y la forma de contaminación, si quieren, a través de los alimentos contaminados, va a ser a través precisamente de estos quistes. Y su característica del quiste es que va a tener 4 núcleos. Y al mismo tiempo, la división de estos quistes va a ser división binaria. Por lo tanto, un quistecito va a producir 8 trofozoitos. Otra característica de este parásito específicamente va a ser que es un parásito que se considera de alta infestación. Entonces decimos que es resistente a todo. Es resistente al frío, es resistente al calor, es resistente a la cloración, es resistente a los antisépticos, al yodo y los medios ácidos. Entonces, por estas características es que decimos, ¿no? Muchas veces cuando no tenemos una agua bien potabilizada, porque el riesgo que tenemos en nuestro medio y en muchos países que están en etapa de desarrollo, es que las verduras las cultivan y las riegan con aguas inadecuadas. Vamos a hablar de ríos, vamos a hablar de acequias, donde en el área rural no tenemos una condición de una buena letrinización. Entonces los niños que están parasitados, que son portadores, van a hacer sus deposiciones, y como es resistente al calor, no se van a desecar, más bien con el viento pueden ser llevadas a las acequias, a los ríos, y es a través de esta agua que van a contaminar. Entonces el alimento de mayor riesgo de contaminación va a ser precisamente aquellos alimentos o verduras que no están sometidos a cocción. Al mismo tiempo consideramos el agua, por ejemplo, cuando no está bien clorada, muchas veces agarramos esas agüitas de los grifos y los congelamos, y como es resistente al frío, el hielo puede ser un medio de contaminación si es que esas aguas no están garantizadas. Hablamos de los antisépticos, que cuando en un medio donde atienden niños que están con amebiasis no tiene la condición de una buena higiene de manos, entonces puede tener también el riesgo de contaminación. Y lo que nos preocupa es que es resistente al ácido. Por lo tanto, sabemos que la barrera natural del sistema digestivo precisamente es el pH ácido. Y como es resistente al ácido, entonces este parásito, a través del quiste, va a ser ingerido con los alimentos, no va a significar barrera natural el ácido clorhídrico, y van a pasar directamente hacia el intestino. ¿Qué es lo que pasa a nivel del intestino? Tiene que convertirse en su forma patógena para dar una clínica sugestiva de una amebiasis. Entonces, estos quistes van a pasar hacia el intestino, y es precisamente en el duodeno donde se va a dar un medio alcalino, donde se va a dar el desenquistamiento y producción de su forma patógena, que es el trofozoito. Este trofozoito tiene la característica de que no es sensible a nada, pero va a buscar su hábitat, que es el colon, para dar las manifestaciones clínicas de este parásito. Entonces decimos que como esta alta incidencia es de distribución mundial, el principal problema que tenemos por el grado de infestación que se está dando, o el grado de contaminación, es el mal saneamiento básico y la asociación de portadores que tenemos. Entonces, estos portadores pueden tener la condición de contaminar a través del fecalismo ambiental. Se dice que cada niño va a eliminar 1 a las 10 quistes, o sea, estamos hablando de millones de quistes, y al mismo tiempo la transmisión orofecal de niños enfermos también es un factor de riesgo de contaminación. ¿Y qué es lo que la ameba, el trofozoito, produce? Hemos dicho, ¿no?, que ingresa al organismo en forma de quiste, se ingieren estos quistes, pero tienen que buscar un lugar para el desenquistamiento. Entonces van a buscar al duodeno específicamente, porque tiene un medio alcalino, se va a dar el desenquistamiento y va a producir al trofozoito. Y estamos viendo en la imagen de abajo, la forma del trofozoito.
Se caracteriza porque este trofozoito va a vivir en el intestino grueso, busca el colon y va a producir las lesiones correspondientes. Este parásito no tiene característica de desarrollar inmunidad porque tanto muchas veces ese niño se puede enfermar. Y la característica de este trofozoito es, si estamos viendo acá, tiene una sustancia que lo cubre, que se va a llamar la amevaporina. Y esta sustancia, generalmente este trofozoito va a buscar los espacios de las intervellosidades y tiene un carácter muy irritativo, entonces va a tener condición de producir unas pequeñas ulceraciones. Y como respuesta a esta sustancia que lo va a definir, hablamos de la amevaporina. En estas ulceraciones se van a producir un tejido de granulación. Entonces, si estamos hablando de una condición de ulceraciones con la parte central de un tejido de granulación, en respuesta a esa amevaporina, se va a producir muchas veces magnitudes mayores de ese tejido de granulación que en algún momento se pueden complicar con la formación de esto que estamos determinando, que es el ameboma, que nos puede dar muchas veces clínicas de obstrucción. Pero decimos que este trofozoito, su característica es va a producir una ulceración. Al determinar la ulceración va a producir un tejido de granulación, pero no solamente produce ulceración, sino también la ameba, el trofozoito de la ameba es invasiva. Y al hablar de invasión, va a producir un proceso inflamatorio. Y al producir un proceso inflamatorio a nivel del intestino grueso, a nivel de colon, va a producir edema de las vellosidades. Y la respuesta de ese proceso inflamatorio del edema, de hecho, va a ser la producción de flemas. Por lo tanto, las deposiciones que va a presentar son características de una diarrea inflamatoria por la afección que se da en el intestino grueso. Hemos dicho que también se van a dar condiciones de producir ulceraciones que están relacionadas también a lesiones vasculares, lo que va a producir la eliminación de sangre. Entonces, una etapa inicial del intestino vamos a condicionar a esta deposición inflamatoria con las manifestaciones de una diarrea baja, exudativa o inflamatoria. Pero la ameba, si se queda solamente, va a depender mucho de la inmunidad del niño, muchas veces puede quedarse solamente en el intestino. Y cuando se va a establecer en la forma intestinal, la característica hemos dicho que va a ser producir un proceso inflamatorio, un edema con deposiciones con sangre, moco, que es la característica de una diarrea inflamatoria, pero por el mismo edema también va a producir pujo y tenesmo. En esta etapa intestinal es importante hacer el diagnóstico diferencial con otros agentes infecciosos que van a producir también los síndromes disentéricos, y estamos hablando de las bacterias como la Escherichia coli, por ejemplo, en su forma invasiva, estamos hablando de la Salmonella enteritidis, estamos hablando de la Shigella, ¿no es cierto?, que puede fácilmente dar esa clínica, pero si hacemos el diagnóstico diferencial del síndrome disentérico amebiano y bacteriano, es que en la bacteria vamos a tener una respuesta febril, en cambio la disentería amebiana pues no va a presentar fiebre en su forma intestinal. Pero ¿qué es lo que debemos considerar además? De que muchas veces por esas ulceraciones, esa ameba va a pasar y va a tomar el sistema hemático y va a ir y se va a localizar como proceso infeccioso a nivel de hígado, produciendo un absceso amebiano. Cuando hablamos de un absceso amebiano, va a producir un proceso inflamatorio, destrucción de los hepatocitos, va a aumentar el volumen del hígado, por lo tanto nos va a dar una sintomatología de afección hepática que se va a demostrar por una triada que es característica, donde va a presentar fiebre, va a producir una hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho. Pero no solamente se va a quedar a nivel de hígado, esto puede migrar a los órganos que están próximos, y estamos hablando de afección del pulmón, por ejemplo, donde nos puede producir un derrame, puede afectar el corazón, dándonos una pericarditis, y en algún momento puede afectar también piel, dando la amebiasis cutánea, con características de la lesión primaria, con imagen en botón de camisa. Entonces, de la forma intestinal, no todos van a tener ese ciclo extraintestinal, va a depender de la inmunidad. Lo más común es que solamente se localice en la forma intestinal, pero debemos considerar que también en una amebiasis podemos tener las formas extraintestinales. Entonces, es importante diferenciar la clínica en su etapa intestinal y en su etapa extraintestinal. Si hablamos de la etapa intestinal, su característica, por eso se llama a la ameba un parásito diarreogénico, porque su manifestación clínica va a ser precisamente la diarrea. La frecuencia de las deposiciones van a ser más altas, pueden ser de 6 a 8 veces al día, pero la característica es por el mismo hecho de ser una diarrea inflamatoria, van a ser en poca cantidad
va a cambiar la coloración de piel, pero lo que no nos va a faltar en una diarrea meviana va a ser la presencia de moco y la sangre. Por ser una diarrea inflamatoria, también se considera la presencia del pujo y tenesmo, y el tenesmo está relacionado también con la presencia del dolor abdominal. En algunos casos puede ser un cuadro clínico mucho más tóxico. Estamos hablando de la colitis amebiana, donde va a manifestarse con muchas ulceraciones intestinales, pero esto es característica de un desnutrido grave. Una vez que tenemos ese antecedente, hemos dicho, puede quedarse solamente en la fase intestinal, pero cuando pasa a la forma extraintestinal, el primer órgano que va a ser afectado, hemos dicho que va a ser el hígado. Va a dar un absceso amebiano y su característica va a ser, por el hecho de producir un proceso inflamatorio a nivel del hígado, va a responder el organismo también con cuadros febriles importantes. Como se va a dar una distensión hepática, aumento de volumen del hígado, también va a presentarse ese dolor a nivel del hipocondrio derecho cuando vamos a hacer la palpación. Por eso se dice que la triada clásica de la forma intestinal va a ser fiebre, hepatomegalia y dolor en hipocondrio derecho. Después de tomar el hígado, puede continuar su migración y tomar los órganos que están próximos, y hablamos de la afección del pulmón, donde se va a manifestar con la presencia de derrames, no grandes, pero va a haber una presencia de derrame, o la pericarditis. Y cuando va a migrar a la fase cutánea, vamos a tener ulceraciones importantes, pero su característica principalmente que esas ulceraciones van a tener una delimitación, y al centro de esta ulceración va a tener un tejido blanquecino que se considera el tejido de granulación, y si nosotros tratamos de movilizar esa lesión granulomatosa, vamos a tener un sangrado fácil. Por esa característica se la designa como lesión primaria la lesión en botón de camisa. Entonces, es importante verificar. Lo frecuente es que la ameba se quede solamente en la fase intestinal, pero también debemos considerar la probabilidad de que puede en algún momento manifestarse en sus formas extraintestinales. Entonces, si tengo una clínica en una amebiasis, con esta clínica yo no voy a diagnosticar. Me dice, es probablemente que sea una amebiasis, nos hace sospechar. Entonces, lo que me va a producir es una deposición inflamatoria, es una deposición con afección colónica. Por lo tanto, dentro de la clínica entra el diagnóstico diferencial obligatorio, la disentería bacteriana. Cuando hablamos de la disentería bacteriana, ya hemos dicho, ¿no? Son las bacterias Shigella, E. coli y Salmonella entérica que me van a producir también esa disentería bacteriana. Pero en la fase intestinal la ameba no me va a desarrollar fiebre. Pero si estamos hablando de la disentería bacteriana, el cuadro febril va a ser en respuesta a esa invasión bacteriana. Otro diagnóstico diferencial es también la tuberculosis intestinal, que también me va a dar el mismo tipo de diarrea. Pero cuando yo voy a sospechar de una tuberculosis intestinal, no vamos a relacionar, chicos, una tuberculosis pulmonar que se complique con una tuberculosis intestinal. La tuberculosis intestinal se la va a adquirir por un alimento contaminado, y ese alimento muy frecuentemente es la leche, que no está hervida, que no está pasteurizada, porque la vaca es portadora de mastitis por tuberculosis. Entonces tenemos ese riesgo de contaminación. Pero al mismo tiempo, si tenemos una clínica sugestiva, ¿cómo yo voy a diagnosticar una tuberculosis intestinal? Como el tejido ganglionar es el que va a tomar de preferencia el bacilo de Koch, entonces a nivel de intestino va a producir un aumento de los ganglios mesentéricos, lo que se va a considerar una adenitis mesentérica, que una causa frecuente es la tuberculosis. Cuando hablamos de la colitis amebiana, hemos dicho que son úlceras que se van a presentar. Entonces es importante hacer el diagnóstico como etiología bacteriana de la colitis ulcerativa. Nuevamente el síndrome febril va a ser el que nos va a permitir el diagnóstico, y también el apoyo diagnóstico, que estaríamos hablando del hemograma, que me define si es una diarrea o una colitis bacteriana o es una colitis amebiana. Cuando hablamos de la afección del absceso hepático, lamentablemente el absceso hepático va a tener una clínica muy similar a un absceso bacteriano, porque va a tener la misma afección, va a tener la triada que es característica asociada a un síndrome febril. Entonces, la única forma de diferenciar es tener el antecedente de que ese niño tiene un cuadro diarreico intestinal y que posteriormente se me ha complicado, y de hecho tenemos que utilizar el apoyo diagnóstico, ¿no es cierto? Donde el hemograma, si estamos hablando de un absceso parasitario o mediano, en este caso, vamos a tener una eosinofilia importante. A diferencia de un absceso bacteriano, vamos a tener una leucocitosis con una desviación
a la izquierda, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos hecho el diagnóstico diferencial de la ameba, porque son patologías que van a dar una clínica muy similar, tenemos que entrar al diagnóstico real de la amebiasis, que es a través del laboratorio. En el laboratorio, lo más frecuente que se solicita va a ser un coproparasitológico, donde si en el coproparasitológico yo voy a encontrar la presencia de quistes, que me dice que ese niño es portador de ameba. Pero si encuentro los trofozoitos, ya estoy encontrando la forma patógena y se considera una anemia clínica que me permite hacer el tratamiento. Pero muchas veces en el coproparasitológico, en uno no es suficiente, a veces tenemos que pedir un seriado. O si queremos hacer un estudio más específico, vamos a hablar de los estudios inmunológicos. El ELISA específico para una amebiasis, donde la presencia de IgM me va a decir que está con un cuadro clínico. La inmunofluorescencia es poco utilizada, pero se puede utilizar en casos extremos. Principalmente estamos hablando de las formas extraintestinales. Una vez que hemos diagnosticado la amebiasis, recordemos que si es portador, no de nada va a servir el tratamiento, porque es un quiste que es protegido con todas las características de la resistencia. Entonces simplemente lo consideramos al niño como portador y esperamos que tenga un cuadro clínico. Pero si encontramos trofozoitos, ya es el indicador de uso de tratamientos. Y los tratamientos que se manejan como primera línea, generalmente manejamos el metronidazol. En nuestro medio, por la superinfestación amebiana que tenemos, vamos a utilizar una dosis mayor, que si bien la literatura describe como una dosis de 30 miligramos kilo peso, en nuestro medio manejamos 50 miligramos kilo peso, vamos a administrar cada 8 horas y vamos a dar el tiempo de 7 a 10 días. Si no disponen, sabemos que el metronidazol muchas veces es rechazado por el niño, entonces buscamos otra alternativa, que es el secnidazol, que es un tratamiento que se va a manejar una dosis de 30 miligramos kilo peso y vamos a utilizar una dosis única. El medicamento del sabor es muchas veces rechazado por el niño, pero es mejor que acepte una dosis, ¿verdad? O lo que actualmente se maneja mucho como antiparasitario, que es la nitazoxamida, donde vamos a manejar la dosis de 15 miligramos kilo peso, vamos a fraccionar en 2 dosis cada 12 horas y el tiempo de administración va a ser de 3 días. Una vez que hemos tratado la ameba, entonces es un diagnóstico importante y para evitar principalmente las complicaciones de las formas extraintestinales. Otro parásito que es protozoario es la Giardia lamblia. Como protozoario tiene la característica nuevamente de presentarse en sus dos formas, la forma quística y trofozoítica. El quiste consideramos nuevamente la forma infestante porque se va a dar la contaminación del intestino del niño a través de la ingesta de estos quistes, donde su característica es diferente. Es un quiste que no tiene resistencias. Más bien se caracteriza porque puede ser bi o tetranucleado, donde vamos a tener una división y producción de 2 o 4 trofozoitos, dependiendo del número de núcleos que tenga. Y como no es resistente al ácido, muchas veces la barrera gástrica del estómago, del pH ácido, puede ser la condición para que no se dé la forma clínica y la invasión por Giardia lamblia. Pero si en algún momento consideramos que hay un poco de disminución de ese pH gástrico, va a ingresar el quiste, pero busca un hábitat donde va a darse la condición de desenquistamiento, y es precisamente en el duodeno. Una vez que se ha convertido el trofozoito, que es la forma patógena, debemos reconocer la anatomía que tiene este parásito. Tiene una forma piriforme, que en una cara parece que tuviera 2 ojitos, pero en la carga ventral se caracteriza porque tiene un disco, que es el responsable del efecto mecánico que va a producir el daño y como consecuencia va a producir las alteraciones intestinales. Y otra característica es que tiene rápida multiplicación y rápido movimiento, porque tiene 2 flagelos que le van a permitir fácilmente el movimiento, entonces la invasión muchas veces es frecuente. ¿Qué es lo que produce la Giardia lamblia? Decimos que como es la transmisión a través del quiste, se tiene que ingerir los alimentos contaminados con estos quistes. O también se puede dar la transmisión orofecal. El hábitat de este parásito va a ser el duodeno. Y como condición de duodeno es que es una porción intestinal donde se van a producir las enzimas digestivas. Y el efecto que vamos a buscar, hemos dicho que este trofozoito tiene un disco ventral que actúa como si fuera una cortadora de pasto, se adhiere al epitelio duodenal y aplana las vellosidades. Entonces, el efecto específico de la Giardia lamblia es un efecto mecánico por ese disco ventral que tiene, y la consecuencia de lesión de este parásito va a ser precisamente el aplanamiento de vellosidades y como consecuencia
se va a dar la deficiencia enzimática. Si son lactantitos que son dependientes de la leche exclusivamente, van a desarrollar una intolerancia a la lactosa y la mamá me va a decir, está tomando leche y hace diarrea. Cuando hablamos de los niños que ya reciben alimentación complementaria o una alimentación de la olla común, estamos hablando de que ese niño va a producir un síndrome de mala absorción y la queja de la mamá va a decir, está eliminando los alimentos enteritos. Eso nosotros consideramos como la lientería. ¿Y a qué elementos va a producir esa deficiencia? Van a ser los carotenos, la zanahoria, el zapallo, van a ser los folatos, todo lo que tienes verde, lo que es hierro, espinacas, brócolis, hidratos de carbono, el arroz, la papa, los fideos y en algún momento las grasas, ¿no es cierto? Van a ser deposiciones esteatorreicas. Entonces, esas deposiciones lientéricas ya me están sugiriendo que este parásito está en el intestino delgado. ¿Qué clínica vamos a esperar en este parásito? Si estamos determinando de que la afección es duodenal, estamos hablando de que va a ser una clínica alta, de afección de intestino alto. Como su característica es producir aplanamiento de vellosidades, este parásito puede inicialmente producir una diarrea de curso agudo, pero si ese aplanamiento es marcado, puede fácilmente ir a la cronicidad. Como se va a dar la no absorción de los alimentos, entonces se va a producir mayor cantidad de gases, va a dar una distensión abdominal, eso mismo puede llevar a un dolor abdominal y en algún momento puede producir vómitos, pero la característica de este cuadro diarreico van a ser deposiciones sin relación a cuadro febril. Y las características de las deposiciones van a ser las deposiciones de las 3As porque es osmótica, es alta, es duodenal. Entonces decimos que son deposiciones amarillas, la mamá va a decir, está siendo amarillo, pero hace abundante, hasta hace rebalsar el pañal, muchas veces nos dice. Y otra característica es que son deposiciones ácidas. ¿Por qué? Porque los hidratos de carbono entran en proceso de fermentación, por eso producen distensión abdominal, por eso producen gases, y la acidez al mismo tiempo va a producir daño en la piel del bebé. Y la mamá nos dice normalmente, está un día con diarrea y ya está escaldado por esa acidez de las deposiciones. Lo que nunca vamos a considerar en una yardiasis es la presencia de flemas y sangre. Y la mamá normalmente relaciona que estas deposiciones, estas diarreas van a ser posalimentación, entonces, sea de leche o de otros alimentos, y en los niños grandes la característica va a ser la lientería o la presencia de restos abdominales. Si ya tengo esa clínica sugestiva de un síndrome de mala absorción, de hecho ya me está sugiriendo una Giardia lamblia, ¿verdad? Entonces, ¿pero qué otro agente infeccioso me produce también el síndrome de mala absorción o las intolerancias? Es precisamente el virus, ¿cierto? Donde nos van a producir también diarreas osmóticas, también diarrea de las 3As con las mismas características, pero si estamos hablando de diarreas virales como un rotavirus, por ejemplo, me va a dar una temperatura de 39 hasta 40 grados, ¿no es cierto? Entonces, el síndrome febril nuevamente me permite hacer el diagnóstico diferencial y de hecho tengo que confirmar la presencia de este parásito a través del laboratorio. Lo que comúnmente se toma es un coproparasitológico, puede ser uno o puede ser seriado, donde nuevamente la presencia de quistes me va a decir que este pacientito es portador y si tengo la presencia de trofozoitos me permite hacer el tratamiento correspondiente. Una vez de identificado a través del copro puede iniciar tratamiento, pero muchas veces no se encuentra este parásito y simplemente me dice en el coproparasitológico restos alimentarios abundantes. Entonces ahí tengo que solicitar otro laboratorio que es el ELISA para Giardia lamblia, donde la presencia de la IgM pues me va a garantizar la presencia de este parásito y solamente con un laboratorio positivo se autoriza el inicio del tratamiento. Cuando hablamos de la medicación que se maneja, hablamos nuevamente del metronidazol, que vamos a, como es un parásito menos agresivo, vamos a decir, se va a utilizar una dosis menor. La literatura maneja como 15 miligramos kilo peso cada 8 horas durante 5 a 7 días, pero nuevamente por la superinfestación que tenemos en nuestro medio vamos a manejar a dosis mayor de 30 miligramos kilo peso cada 8 horas respetando los 5 a 7 días. En algún momento podemos manejar otros medicamentos que son más específicos, vamos a decir como la furazolidona, a dosis de 7 miligramos por kilo de peso cada 8 horas por 7 días. En nuestro medio no tenemos, en el Brasil sí tiene mucha furazolidona. Pero otro medicamento, nuevamente, ante la no aceptación del niño por el sabor que deja el metronidazol, que es un sabor metálico que les deja a los niños, podemos usar el secnidazol, que se respeta la dosis de 30 miligramos kilo peso como una dosis única,
o también utilizar la nitazoxamida, que es respetando la dosis de 15 miligramos kilo peso cada 12 horas durante 3 días. Otro protozoario, pero que no es muy frecuente en los niños y que generalmente se relaciona con un portador que es el cerdo, es el Balantidium coli. Por ser protozoario, también tiene las dos formas de presentación de quiste y trofozoito, pero la característica del quiste es que es un quiste que tiene muchos cilios, que cubre cilios este quiste, y solamente tiene un núcleo, y como consecuencia, un quiste va a dar un solo trofozoito, pero solamente el antecedente de que ese niño convive con o está en contacto con cerdos ya nos tiene que hacer pensar en el Balantidium coli. La manifestación clínica nuevamente va a ser un síndrome diarreico, pero el antecedente de esa convivencia de cerdos ya nos tiene que sugerir, y si algún momento quiero certificar y debo certificar la presencia de este protozoario, le vamos a pedir un coproparasitológico donde se va a identificar el trofozoito o el núcleo que tiene como características de macronúcleo para el diagnóstico correspondiente. Y el medicamento que se maneja va a ser precisamente el metronidazol a una dosis de 50 miligramos kilo peso cada 8 horas durante los 7 días correspondientes. Cuando ya entramos al grupo de los helmintos o los gusanos, vamos a hablar del Ascaris lumbricoides. El Ascaris lumbricoides es un parásito común. Muchas veces el motivo de consulta va a ser que la mamá va a verificar que el niño ha botado ese parásito y nos trae un frasquito. Es lo que comúnmente la mamá llama lombriz, que tiene un color blanco rosado, ¿cierto? Este parásito se caracteriza porque va a tener un ciclo extraintestinal y un ciclo intestinal. La contaminación de este parásito va a ser específicamente la ingesta de huevos a través de alimentos que son regados. Estamos hablando de las verduras generalmente que no son sometidas a cocción porque esto se destruye con el calor. Entonces el niño a través de los alimentos que no son sometidos a cocción, verduras principalmente o frutas como la frutilla, puede ingerir los huevos. Una vez que estos huevitos llegan al intestino delgado, allí van a eclosionar y se va a larvar, se va a liberar la larva filariforme. Este parásito es inmaduro, necesita madurar y para su maduración necesita oxígeno. Entonces, esta larva filariforme va a atravesar la pared intestinal, y al atravesar la pared intestinal, ¿qué es lo que condiciona? Que vaya a buscar esa condición de oxígeno, entonces va a migrar por el intestino, por el sistema hemático y va a llegar a los pulmones. En los pulmones, este parásito va a producir un proceso inflamatorio a nivel de los alveolos, va a producir un proceso pequeño de condensación por la misma inflamación que produce, y la permanencia en pulmones aproximadamente van a ser de 5 hasta 10 días hasta lograr que este parásito madure. En ese periodo se va a convertir en parásito maduro y va a buscar su hábitat, que es el intestino. Entonces este parásito va a migrar del pulmón hacia los bronquios, llega a la faringe y como su necesidad metabólica son los hidratos de carbono, entonces va a buscar el esófago hasta localizarse a nivel del intestino para establecer su ciclo vital, nuevamente la ovipostura, y tenemos el ciclo biológico de este parásito, pero en algún momento consideramos siempre la fase extraintestinal. Entonces la ovipostura va a hacer que las deposiciones, que a través de las deposiciones se eliminan los huevos, estos huevos se mantengan en la etapa extraintestinal hasta lograr contaminar aguas o verduras para entrar en la ingesta de huevos y determinarse el ciclo biológico de este parásito. Ahora, si estamos hablando de la clínica, va a estar claramente diferenciada las diferentes etapas. Hablamos de la fase neumónica, donde ese parásito, cuando estaba en la fase intestinal, cuando deslarvó o estaba establecida la larva filariforme, hemos dicho que tiene que traspasar obligadamente la pared intestinal, toma el sistema hemático, toma el pulmón para su maduración, y su permanencia en pulmón nos va a manifestar como sintomatología respiratoria. Ese pacientito va a tener tos, y su característica es que no va a tener una insuficiencia respiratoria grave. Entonces, si nosotros vamos a percibir esa tosecita y vamos a encontrar incluso crépitos a nivel de pulmón, entonces vamos a hablar del diagnóstico de una neumonía eosinofílica, porque la etiología es parasitaria, y el autor que describe esto le da el nombre de síndrome de Loeffler. Pero como este ciclo tiene un ciclo de 7 hasta 10 días, entonces en ese periodo el
parásito va a madurar, hemos dicho, y va a pasar a la otra etapa, que es la fase intestinal. Cuando tenemos pocos parásitos, este parásito a nivel de intestino puede estar viviendo mucho tiempo sin dar síntomas específicos. ¿Cuándo vamos a considerar síntomas? Cuando tengamos mucho parásito. Entonces hablamos de una superinfestación, donde en algún momento ese niño va a puede presentar cuadro de diarrea, con náuseas y vómitos, por el movimiento intestinal que se estimula, puede presentar dolor abdominal, pero como su metabolismo del ascaris es en base a hidratos de carbono, entonces va a ingerir el hidrato de carbono, en otras palabras, le quita el alimento, este parásito del niño, lo que lo va a condicionar a una pérdida de peso. Se va a dar exceso de producción de gases, hablamos de la presencia de meteorismo, pero algo que la mamá nos va a decir es que mi hijito está comiendo tierra, entonces el parásito que produce la geofagia, por necesidad biológica de este parásito, es que tenemos ese relato de la mamá que dice que está comiendo tierra. ¿Cuál es el peligro de este parásito? El peligro es de que tengamos la condición de tener en intestino muchos parásitos, lo que se va a considerar una superinfestación de ascaris, o la condición de que simplemente tenga unos ascaris y tengamos una ascaridiasis común. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque cuando tenemos una superinfestación de ascaris, tenemos el peligro de que estos se unan y formen un ovillo de ascaris, que muchas veces, si esos ascaris mueren en el intestino, pueden ser solamente extraídos a través de un procedimiento quirúrgico. Entonces, y si tenemos o la condición de diferenciación, decimos, ¿cómo diferenciamos una superinfestación de ascaris? Cuando la mamá nos relate y diga, está eliminando lombrices, puede ser por región anal, puede ser por la boca, puede ser por la nariz. Entonces, eliminación de parásito por orificios naturales es que hay en exceso, ya hay que pensar que es una superinfestación. Si nosotros tenemos una clínica sugestiva y le pedimos un coproparasitológico donde vamos a determinar que solamente hay presencia de huevos de Ascaris lumbricoides, nos está confirmando que hay un parásito que es maduro, que está en la ovipostura. Entonces, eso consideramos simplemente una infestación por Ascaris o una ascaridiasis común. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque el tratamiento tiene que ser diferenciado. Si tenemos un diagnóstico de ascaridiasis a través de un coproparasitológico con la presencia de huevos, vamos a hablar de una ascaridiasis común y me va a permitir hacer el tratamiento con mebendazol a dosis de 100 miligramos kilo peso cada 12 horas por 3 días. Puedo utilizar el albendazol a dosis de 10 miligramos como dosis única. Pero ¿en qué momento voy a utilizar el pomoato de pirantel? El pomoato de pirantel se utiliza en la superinfestación de ascaris. ¿Por qué? Porque el efecto del pomoato de pirantel es primero acción o neuromuscular y después es mortalidad. Entonces, ¿qué es lo que hace el pomoato de pirantel? Cuando tengo mucha superinfestación o muchos parásitos en el intestino, primero los va a paralizar porque su acción principal es neuromuscular. O sea, lo paraliza, lo mata y de esa manera el parásito es eliminado. A diferencia del mebendazol y el albendazol, son medicamentos. El mebendazol solamente tiene acción intraluminal, es como un tóxico, es como un veneno para las ascaris que quieren. Entonces, apenas este parásito ingiere, ellos se empiezan a proteger y se empiezan a unir, y más bien tenemos el riesgo y la complicación de que por ese mecanismo de defensa de los mismos parásitos, ellos se vayan juntando y mueran en forma de ovillo de ascaris. Entonces, por eso se dice que toda vez que tengamos sospecha de superinfestación, manejemos el pomoato de pirantel, y en caso de una ascaridiasis común, manejamos el mebendazol y el albendazol. Otro parásito que es frecuente es las uncinarias o la necatoriasis. Hablamos de los dos parásitos que vamos a poder encontrar, el necator americano y el ancylostoma duodenal. ¿Cuál es la diferencia entre los parásitos? La estructura es muy similar, pero el necator americano le han dado ese nombre porque vive en las Américas, y el ancylostoma duodenal tenemos más en los países desarrollados. Dentro del ciclo biológico que tienen las uncinarias, también vamos a considerar el ciclo intestinal y el ciclo extraintestinal, donde para considerar el ciclo intestinal, que es el inicio que se va a dar por el riesgo de contaminación, es que el parásito maduro hembra va a poner su ovipostura en el intestino. Esos huevos que están ya infestados van a ser eliminados, pero
el desenquistamiento o la eliminación de larva, si quieren, de la larva, del huevo, va a ser en la etapa extraintestinal, o sea, el niño va a eliminar a través de las deposiciones de sus huevos larvados. La larva recién se va a establecer la presencia de larvas o la eliminación de la larva del huevo en la tierra, en lugares calientes, en lugares húmedos, en el pasto, que es un hábitat que ellos van a buscar y se mantienen en esos ambientes como larva filariforme. Van a utilizar el pie del niño cuando está caminando sin zapatitos y va a ingresar por la planta del pie. Y en ese ingreso va a determinar unas lesiones eritematosas que son pruriginosas, pero después ese parásito es larva filariforme, es una larva inmadura, necesita nuevamente la etapa de la maduración, por lo tanto va a tomar el sistema hemático desde las extremidades y va a llegar hasta el pulmón, donde en el pulmón nuevamente va a dar sintomatología respiratoria, va a dar nuevamente esa neumonía eosinofílica, síndrome de Loeffler, para lograr la maduración de este parásito. Una vez que ha madurado, va nuevamente a migrar por los bronquios, llega hasta faringe y llega y toma el esófago para llegar hasta el intestino delgado. Donde se va a fijar es el intestino delgado porque su característica metabólica de este parásito es hematófago, entonces se va a adherir al epitelio del duodeno y va a establecer la ingesta hasta su desarrollo correspondiente. Entonces, ¿qué etapa van a tener estos parásitos? Nuevamente hablamos de que se va a diferenciar la clínica en la etapa del ingreso, que va a marcar la fase cutánea, donde va a tener pápulas, vesículas y pústulas, si es que quieren, y se va a determinar un inicio de un cuadro clínico. Posteriormente, como son las larvas filariformes que están ingresando y van a tomar el sistema hemático, es a través de ello que va a llegar a los pulmones, donde van a dar manifestaciones respiratorias con tos que nos hacen sospechar de una neumonía, pero la característica no es una neumonía grave, pero sí determinamos que es una etapa de 5 a 7 días que se va a presentar y no va a tener fiebre. Entonces, vamos a determinar como neumonía eosinofílica para posteriormente, una vez que ha logrado la maduración, va a migrar y se va a fijar en duodeno. Por eso va a dar un dolor a nivel de epigastrio. Puede en algún momento relacionarse con manifestaciones digestivas cuando tenemos muchos parásitos, con náuseas y vómitos, pero algo que es característico es que como va a ir produciendo ulceraciones a nivel de duodeno, puede eliminar, dejando esas ulceraciones, puede eliminarse sangre y puede en algún momento presentar excepcionalmente la presencia de melenas. Entonces, si tenemos un ciclo biológico, lo mismo, aunque tengamos una clínica sugestiva, la única forma de diagnóstico va a ser precisamente con el laboratorio. Vamos a pedir un coproparasitológico, o sea simple o sea seriado, para el hallazgo de los huevos. Una vez que hemos hecho el diagnóstico correspondiente, pues vamos a considerar el tratamiento y vamos a utilizar los 3 antiparasitarios sin diferencia. Podemos manejar el mebendazol, el albendazol y el fumato de pirantil con las mismas dosis que hemos mencionado, pero un riesgo que tenemos por la pérdida continua que tiene de sangre este niño, entonces muchas veces se puede complicar con una anemia microcítica e hipocrómica. Cuando hablamos de del Strongyloides stercoralis, ¿cierto? Es un parásito nuevamente que también va a tener un ciclo intestinal y un ciclo extraintestinal. Su característica del Strongyloides es que nuevamente se va a dar la contaminación a través de la piel. O sea, el parásito maduro va a tener su ovipostura a nivel intestinal. La liberación, si quieren, de las larvas filariformes nuevamente se van a dar en tierra, en lugares calientes, en lugares húmedos, pero se va a liberar esta larva filariforme y va a utilizar la piel del niño, cualquier parte del niño que entre en contacto con esos lugares que están contaminados, y lo que va a tener como característica es que va a marcar la etapa cutánea, va a entrar por los poros, va a tomar la piel y va a formar como unos surquitos, si es que quieren, a nivel de la piel, lo que se le va a dar el diagnóstico en esa etapa de larva currens. ¿Cuánto tiempo permanece? Puede permanecer de 7, 10 hasta 12 días, hasta que nuevamente tome el sistema hemático. Como nuevamente son larvas inmaduras, van a necesitar nuevamente la oxigenación para su maduración, entonces va a tener nuevamente el ciclo pulmonar con la neumonía eosinofílica hasta lograr la maduración y nuevamente migrar hacia el intestino para continuar el ciclo de la ovipostura.
¿Qué clínica esperamos? Como es un parásito que se mantiene generalmente en el intestino y no hablamos de mucha superinfestación, generalmente estamos hablando de que es asintomático. Pero nuevamente marca las 3 etapas de invasión. Hablamos de la invasión o el ingreso del parásito por la piel, que es la fase cutánea, que hemos dicho que se la va a designar como la lesión en piel que va a dejar como una larva occurrence. Va a mantener la fase pulmonar a través de la manifestación respiratoria que va a tener, designando como la neumonía eosinofílica o síndrome de Loeffler, y posteriormente, una vez que ha madurado ese parásito, va a tomar el intestino. Si tenemos muchos parásitos, puede en algún momento desarrollar la sintomatología digestiva como náuseas, vómitos, diarrea, que eso no es frecuente, solamente en caso de superinfestación. Y por ser parásito, nuevamente hablamos del diagnóstico laboratorial, que a través de hablamos de este parásito, de que el diagnóstico, si bien es laboratorial confirmatorio, a través de la presencia en el coproparasitológico de huevos, pero hemos dicho que una etapa en que permite el diagnóstico de este parásito es cuando se va a mantener en la piel y va a producir esa lesión característica. Entonces, las 2 etapas de diagnóstico de este parásito va a ser la etapa cutánea, cuando nos va a dar la larva occurrence, y posteriormente cuando ya se mantiene en intestino como parásito maduro a través de la pesquisa de los huevos en el coproparasitológico. Y nuevamente el tratamiento, como es un parásito común, sin mayor complicación, vamos a manejar con las mismas dosis el albendazol, el mebendazol y el pomoato pirantel. Como hemos dicho, no, el albendazol se respeta los 10 miligramos kilo peso, el mebendazol 100 miligramos cada 12 horas por 3 días, y el pomoato de pirantel también dar 10 miligramos como dosis única. Cuando consideramos al esquistosoma manzoni, este parásito nuevamente se caracteriza porque va a establecer ciertos estilos de hábitat. Este parásito nuevamente va a tener ciclo intestinal y extraintestinal. El parásito maduro a nivel intestinal va a poner su ovipostura, pero por su predilección de hábitat, este parásito va a deslarvar o va a establecer la presencia de larvas filariformes en un medio diferente. Por eso se lo llama el parásito de las aguas dulces, porque la larva filariforme va a establecer su estilo de vida en las aguas dulces. Hablamos de ríos, hablamos de acequias, hablamos de piscinas que no están bien cloradas, donde va a aprovechar que el niño está nadando en estos lugares para ingresar a través de la piel. Por eso también se le da el nombre del parásito del nadador. Dentro del ciclo biológico, nuevamente hablamos inicialmente de la fase intestinal, donde ese parásito maduro va a poner los huevos y va a contaminar las aguas que hemos dicho para después establecerse ya la lesión correspondiente. Y finalmente, cuando estamos hablando de un parásito inmaduro, también vamos a tener la condición de que va a necesitar maduración este parásito, donde va a afectar el sistema pulmonar y finalmente, cuando una vez que ha madurado, va a llegar a la fase intestinal. ¿Qué riesgo tenemos con este parásito? Que no solamente se va a mantener en la etapa intestinal, tenemos el riesgo que también tenga una invasión urinaria. Y cuando hablamos de invasión del riñón o de la mucosa vesical, tiene una sustancia que tiene un carácter degenerativo. Entonces se considera, cuando lo encontramos este parásito a nivel de las vías urinarias, vamos a considerar la probabilidad de una degeneración o un precursor del cáncer vesical. Entonces, ¿qué clínica esperamos? De hecho, tenemos el antecedente de que ese niño está nadando, sea en acequias, sea en ríos, sea en piscinas, pero deja las lesiones que son muy pruriginosas, unas pápulas muy pruriginosas, y que después de esa etapa, aproximadamente en 3 o 4 días, va a empezar ese niño a presentar esa sintomatología respiratoria con tosecitas, donde si es que nosotros hacemos una ausculta pulmonar, efectivamente vamos a encontrar incluso la lesión alveolar a través de la detección de los estertores crepitantes. Le sacamos una radiografía, nos va a dar un foquito neumónico, por eso se le da el nombre de neumonía eosinofílica o síndrome de Loeffler. En esa etapa, muchas veces, si queremos certificar que es una neumonía eosinofílica, pues vamos a pedirle un hemograma donde me va a dar el incremento de 8, 10 eosinófilos que me tipifique esa etapa de este parásito. Si este parásito ha madurado, va a entrar a la fase intestinal. Si está en la fase intestinal, no hay mayor complicación. El riesgo que tenemos con este parásito es que se lo encuentre en las vías urinarias y en algún momento se puede confundir con una infección urinaria porque va a dar dolor a la puñopercusión porque hay obstrucción y hay daño renal, o cuando ese parásito ha migrado y se ha establecido en la mucosa vesical, va a dar sintomatología urinaria baja como si fuera una infección urinaria. Entonces, en ese
casos tenemos que determinar, pedir un coproparasitológico para la certificación de la presencia de huevos de este parásito, pero al mismo tiempo tengo que pedir obligadamente un examen general de orina. Si en el examen general de orina nosotros determinamos que hay huevos de este parásito, tenemos que preocuparnos, porque dice que si es que lo mantenemos y no hacemos el tratamiento adecuado, puede producir una degeneración de células vesicales. Por eso se dice que es el precursor del cáncer de vejiga. Entonces, nuevamente, por ser parásito, hacemos el diagnóstico laboratorial, siempre el coproparasitológico y antes sintomatología urinaria, un examen general de orina para verificar si está presente en estos sistemas. Y cuando ya hablamos del tratamiento, ya hablamos de un tratamiento un poquito más agresivo y hablamos del manejo del praziquantel. En la fase intestinal vamos a manejar el praziquantel a 25 miligramos por kilo peso. Vamos a considerar dosis única. Pero cuando tenemos el diagnóstico de afección de la vía urinaria, tenemos que manejar el mismo praziquantel, pero asociado a corticoides. Y lo que manejamos es la prednisona durante periodos de 7 a 10 días, dependiendo de la clínica que este paciente va a presentar. Otro parásito que tenemos son los tricocéfalos. ¿Quién no ha escuchado de los trichuris, no es cierto? El trichuris trichuria es un parásito que solamente va a tener ciclo biológico a nivel intestinal. De hecho, la contaminación nuevamente va a ser por alimentos contaminados, no sometidos a la cocción. Entonces, estos alimentos contaminados van a ingresar al sistema digestivo, pero su hábitat específico del trichuris va a ser el intestino grueso, tomando principalmente la mucosa fecal. Como a nivel de mucosa fecal se va a producir un proceso inflamatorio importante y además se va a caracterizar porque va a presentar pequeñas ulceraciones, la condición de esta clínica va a ser que no solamente va a producir esa inflamación de la mucosa fecal, sino también va a producir inflamación de los órganos de fijación del recto sigmoides. Entonces, como manifestación clínica de este parásito, va a ser precisamente la presentación de deposiciones sanguinolentas. Si en algún momento se ha afectado todo lo que es sistema de fijación por el proceso inflamatorio que se va a dar, va a tener, cuando ese niño tiene un edema a nivel de la mucosa fecal, no solamente presenta deposiciones sanguinolentas, ese edema lo va a llevar al pujo, ¿no es cierto? Como una respuesta al edema que presenta, y si ese niño va a pujar, se puede complicar con un prolapso rectal. Ese prolapso rectal es de fácil reducción, pero al darse el prolapso fácilmente se puede ver las ulceraciones y la presencia de parásitos a nivel de la mucosa fecal. Eso ya nos permite hacer el diagnóstico. El riesgo que se tiene, que no todos se van a complicar con el prolapso rectal, pero las deposiciones sanguinolentas son frecuentes y esa pérdida continua de sangre muchas veces puede complicar al niño con una anemia microcítica, inicialmente normocrómica, para después, si es que es un cuadro más prolongado, determinarse una hipocromía. Y también está relacionada con la pérdida de peso y en algún momento está relacionado también con la presencia en los desnutriditos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Si no tenemos la condición de ver al parásito en un prolapso, vamos a sospechar del trichuris. Entonces, nuevamente hablamos del coproparasitológico porque las hembras maduras van a tener su ovipostura a nivel de la mucosa fecal y es a través del coproparasitológico que lo vamos a poder detectar. Y el tratamiento nuevamente es común. Hablamos del mebendazol con la misma dosis de 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. El albendazol, 10 miligramos como dosis única, y lo mismo el pomato de pirantel, los 10 miligramos kilo peso, como dosis única. Otro parásito que es frecuente es el Enterobius vermicularis, ¿no es cierto? Hablamos del Oxyurius famoso. Cuando hablamos del Oxyurius, nuevamente estamos considerando un parásito que solamente va a tener un ciclo intestinal, donde la ingesta de alimentos contaminados, o sea, huevos contaminados, va a ser el medio de contaminación. Su hábitat de este parásito inicialmente es la multiplicación en el intestino delgado, para que una vez que se ha determinado la multiplicación y la maduración de este parásito, va a buscar su hábitat, que es el intestino grueso. La característica biológica de este parásito es de que la hembra es mucho más grande que el macho, y aquí les pongo la imagen de una hembra y de un macho, pero una preferencia de la hembra es que no pone los huevos a nivel intestinal. Su característica es que va a poner la ovipostura externa. Y por esa condición, al eliminarse los huevos, elimina, pero los une con una sustancia que es sumamente irritativa. Y su ovipostura generalmente es en la noche. Entonces es por eso que muchas veces la mamá dice: mi hijito no duerme bien, se inquieta demasiado.
Es por esa irritación anal que se va a producir. Y en algún momento este parásito no solamente se queda a nivel del intestino, a nivel de la región anal, busca y migra otros orificios, por lo tanto puede producir unas vulvovaginitis importantes e incluso afección de trompas, produciendo anexitis como manifestación clínica de la invasión de este parásito. Entonces, clínicamente, ¿cómo identificamos? Hemos dicho que la sustancia que va a poner en la región anal, que va a unir a los huevitos, es demasiado irritativa, por eso produce prurito anal. No se sabe la causa específica, pero también produce un prurito nasal. Entonces, esa relación ya me está haciendo sospechar de que es un uxurius. Al mismo tiempo, la mamá dice, mi hijito no duerme bien, es demasiado inquieto, atribuye a síntomas nerviosos por esa irritabilidad que le produce el prurito. Puede mantenerse como síntomas intestinales, puede presentar un poquito de dolor abdominal, que no es lo característico, pero sí lo que me tipifica y me hace confundir muchas veces en el diagnóstico es la invasión de la niña principalmente, produciendo leucorreas o vulvovaginitis importante, o si es que migra, producir una anexitis. En este parásito no puedo pedir un coproparasitológico, porque el parásito no pone los huevos a nivel intestinal, pone a nivel anal. Entonces, por eso es que se va a utilizar lo que se llama la cinta de Graham o el swab anal. Es como un scotch que se le va a poner para que ese niño duerma durante la noche y al día siguiente se le retira y es visualizado a través del microscopio donde se va a verificar la presencia de estos huevos. Y nuevamente hablamos del tratamiento, que es un tratamiento común con las mismas dosis que hemos mencionado, con el mebendazol, albendazol y el pomoato de piratel. Luego de estos elementos vamos a hablar de las tenias, ¿no es cierto? Y las tenias tenemos dos tipos de tenias, la tenia diminuta o la Heminolepsis nana y la tenia solium, que es la más grande. Cuando hablamos de la Heminolepsis nana, se dice que nuevamente se va a dar la contaminación del niño a través de la ingesta de alimentos, que si bien consideramos el riesgo también de las verduras que no son sometidas a cocción, se dice que este parásito en los países que tienen mar, entonces va a tener mayor multiplicación en los alimentos de mar. Entonces, una vez que ingresa este huevo, se va a dar la maduración en el intestino, utilizando el intestino delgado para este periodo de maduración y después migrar al intestino grueso para su ovipostura. Como este niño o este parásito en los niños necesitan su maduración, entonces se dice que se va a localizar en el duodeno principalmente y van a consumir la vitamina B12 que ese niño está consumiendo a través de su metabolismo, porque se dice que su metabolismo de la Heminolepsis nana es específicamente en base a vitamina B12. Por lo tanto, la permanencia en el intestino delgado va a ser la ingestión de todo lo que el niño se alimenta en relación a la vitamina B12 y al niño lo deja sin estas vitaminas y la consecuencia y la complicación que se va a producir por esa deficiencia de vitamina B12 es producir como complicación una anemia megaloblástica. Entonces, ¿qué es lo que determinamos? Como no son muchos parásitos, van a generalmente mantenerse asintomáticas. Si tenemos mucho parásito, van a tener sintomatología digestiva como náuseas, vómitos, diarrea. Puede producir meteorismo, pero la complicación que esperamos en estos niños es precisamente la anemia megaloblástica. Si es un parásito que tiene ciclo exclusivamente intestinal, el diagnóstico va a ser con la pesquisa de huevos a través del coproparasitológico. Y una vez que hemos determinado los huevos, pues vamos a hacer el tratamiento nuevamente con los medicamentos que son comunes, con el albendazol, mebendazol, pero la variante en el tratamiento de la Heminolepsis nana va a ser cambiar la dosis. El albendazol, dijimos que era 10 miligramos como dosis única. En la Heminolepsis nana, vamos a manejar el albendazol, vamos a respetar los 10 miligramos kilopeso, pero vamos a dar durante 3 días consecutivos. Cuando consideramos el mebendazol, vamos a aumentar la dosis a 200 miligramos cada 12 horas por 3 días. Y el medicamento ideal, por ser una tenia diminuta, es el praziquantel, que vamos a dar a dosis de 25 miligramos por kilo de peso, pero nuevamente hablamos de dosis única. Al que se teme es a este parásito, ¿no es cierto?, que es la tenia solium. Se considera el parásito más grande, vamos a tener una dimensión de 7 hasta 10, hasta 14 metros, alguna literatura describe. Se caracteriza porque la contaminación se va a dar a través de la carne de cerdo contaminada. Entonces, esas carnecitas que no están bien cocidas tenemos el factor de riesgo. Y si es la carne contaminada, el factor de riesgo, de hecho, cuando se va a ingerir esta carne, tenemos que vigilar
que no tenga esos huevitos que se llaman cisticercos, que se van a ver como unos puntitos blancos. Se dice que va a sobrevivir los huevos hasta un año, o sea, tiene alto riesgo de contagiosidad. Y tenemos que determinar en qué momento vamos a diagnosticar este parásito, que si bien se la llama la tenia solitaria también, porque su localización va a ser precisamente a nivel de duodeno y va a ir creciendo a lo largo de todo el intestino delgado. Y cuando este parásito va estableciendo un movimiento, entonces va a producir un dolor abdominal, lo que el niño refiere como un dolor de hambre. Como es un dolor tipo sensación de hambre, entonces el niño va a querer comer, por eso dice que se aumenta el apetito. Y como este parásito también va a consumir el alimento del niño, va a estar relacionado muchas veces con la pérdida de peso. El riesgo que tenemos de este parásito es que no solamente se queda en la etapa intestinal. Se dice que a medida que va creciendo va eliminando la colita, y la colita está formada por proglótides. Y los proglótides no son más que acumulación de huevos autoinfestantes. Entonces, si en algún momento este parásito va eliminando, pero se van rompiendo las proglótides, tenemos el riesgo de que estos huevos autoinfestantes atraviesan la pared del intestino, toman el sistema hemático y vayan a tomar el sistema muscular, y lo que más se teme es que tome el sistema nervioso central para darnos la complicación de la cisticercosis del sistema nervioso central. Entonces es importante vigilar la clínica. Si es en etapa intestinal, vamos a poder diagnosticarla a través de un coproparasitológico, donde se van a detectar las proglótides íntegras y nos va a permitir hacer el tratamiento, porque consideramos que es la etapa intestinal. Pero si además de esta sintomatología intestinal nos va a presentar una sintomatología como una cefalea, como una irritabilidad, y en algún momento puede presentar hasta convulsiones este niño, entonces ya tenemos que pensar en una cisticercosis del sistema nervioso central, con el antecedente de haber diagnosticado en la etapa intestinal. Y de hecho el diagnóstico del sistema nervioso central va a ser a través de la tomografía. Es importante hacer esa diferencia porque el tratamiento va a ser diferenciado. Si nosotros consideramos el diagnóstico solamente en la etapa intestinal, a través del coproparasitológico, a través de la detección de proglótides, entonces vamos a hacer el tratamiento solamente con praziquantel. De preferencia, si bien la literatura maneja una dosis de 10 a 25 miligramos, es mejor utilizar la dosis máxima de 25 miligramos como dosis única en la etapa intestinal. Pero si se considera la probabilidad por esas manifestaciones clínicas de compromiso del sistema nervioso central, se va a confirmar con la presencia de este cisticercos a través de la tomografía, y el tratamiento vamos a ampliarlo con praziquantel, aumentando la dosis a 50 miligramos por kilo de peso por 15 días, o el albendazol aumentando de 10 a 15 miligramos por kilo peso cada día por 28 días. Entonces, es importante por el compromiso que tenemos en el sistema nervioso central. Si ustedes ven, el tema de parasitosis es un tema muy amplio. Seguramente ustedes ya han llevado estos temas en parasitología, pero lo que yo he hecho es indicar cuál es el parásito de mayor frecuencia y cómo vamos a diagnosticarlo y cómo vamos a tratarlo con las probables complicaciones. Como la parasitosis es muy frecuente en los niños, por eso que dentro del sistema público también tenemos la prevención o la desparasitación en los niños, donde todo niño que tiene 1 año hasta los 2 años, no vamos a utilizar los medicamentos que hemos mencionado en la clase. Lo que se utiliza para una desparasitación en forma preventiva es el mebendazol. ¿Por qué el mebendazol? Porque es un medicamento que tiene solamente acción intraluminal, no se absorbe. Es por eso que se utiliza en las desparasitaciones el mebendazol. Y damos en todo niño de 1 año hasta los 2 años, vamos a dar una dosis de 250 miligramos como dosis única. Y en los niños de 2 años hasta los 5 años vamos a manejar el mismo mebendazol a dosis de 500 miligramos como dosis única, con el antecedente de que la mamá tenga que vigilar las deposiciones, y si vamos a tener como resultado eliminación de parásitos que la mamá va a verificar, normalmente se da una dosis de refuerzo, si es que quieren, a los 15 días, pero manteniendo el mebendazol. ¿Por qué no utilizamos el pomodato pirantel o el albendazol? Porque son medicamentos que tienen acción sistémica y no es exclusiva a nivel intestinal. Es por eso que se hace, por ser una patología frecuente o una infestación frecuente en los niños, es que dentro del sistema público se manejan las desparasitaciones para evitar precisamente las complicaciones que en algún momento hemos mencionado de alguno de los parásitos.
Si tienen alguna pregunta, chicos, de esta clase. Chicos, ¿hay alguna pregunta o ya no hay preguntas? No, doctorita. No, doctor. Bueno, chicos, entonces hemos terminado la clase y nos vemos la próxima clase. Que tengan buenas noches. Doutora, Y dime. doutora, em relação às diapositivas de convulsiones, só haveria a parte de trauma obstétrico, não há a parte de convulsión. Ahora les paso al grupo el tema de convulsión. ¿Sí? Gracias, doutor. Doctor, Les voy a presentar esto. Sé que uno de sus compañeros, creo que es Alejandro, el que hace las grabaciones, entonces ellos seguramente, él les va a presentar la grabación y yo les voy a presentar la diapositiva más convulsión. ¿Sí? doctora, Gracias. ¿Alguna otra pregunta que tenga? doctorita, buenas noches. Buenas noches, chicos. Disculpe, un favorcito, mi internet no estaba dando y me conecté un poquito tarde, puse mi nombre al chat. ¿Será que me puede considerar, por favor? ¿Tú eres Karim? Sí, doctora. Ya, te voy a considerar en la Muchas siguiente. gracias. Listo, Muchas chicos. gracias. Que tengan buenas noches.